Bueno, sí, hoy vamos a estar estudiando el octavo mandamiento, pero quizás si nos vamos una o dos atrás, que... Ajá, ahí muy bien. Bueno, quedaban algunas preguntas que me llegaron acerca del séptimo mandamiento, o algunos casos que se habían planteado que vamos a contestar esta mañana. Y para los que nos están visitando recientemente, lo que sucede es que estamos estudiando los 10 mandamientos. Hemos ido a través de ellos ya por varios meses, y entonces el séptimo mandamiento, que es no adulterarás, lo estuvimos estudiando por varias semanas. Hoy ya estamos simplemente cerrando con unas preguntas que se recibieron. Entonces sepan que esas clases están siempre disponibles en nuestro canal, en YouTube. También las lecciones y el material escrito está compartido. Si alguno necesita el enlace, se lo puedo compartir con mucho gusto. Pueden consultar las notas y los pasajes. Entonces, el siguiente caso que se plantea es como sigue. Hay dos incrédulos sin casar, pero han convivido por varios años juntos. Uno de ellos ahora es salvo. ¿Qué debe hacer? Vean que si nosotros vamos a 1 Corintios capítulo 7, cuando Pablo está citando la condición de un incrédulo con un increyente, ya se da por hecho que están casados, ¿verdad? Dice el versículo 13 y 14, bueno, versículo 12, 1 Corintios 7, 12 al 14, ya Pablo ha dicho, ¿verdad?, que si están unidos en matrimonio, que no se separen. Pero dice, a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Y luego, ¿verdad? Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Ahora, ¿por qué algunos lo plantean como una situación diferente? Lo que quieren dar a entender es lo que todavía hasta nuestros días sigue siendo muy común, ¿verdad? Dos personas empiezan a convivir y así están indefinidamente, no se llegan a casar ante la ley. Entonces por eso algunos dirán, no están casados. Uno de ellos se convierte, ¿qué hace? Entonces, como les decía, es una situación común. Yo recuerdo a varios compañeros de trabajo en esa condición y sus anécdotas de lo que les pasaba, a veces contándolo para ellos como modo jocoso, ¿verdad? Momentos donde otros los trataban como marido y mujer y no estaban casados, o ellos mismos, ¿verdad?, que tenían que referirse al otro y decían, pero es que si le digo novio, pero es que realmente no somos novios, pero tampoco estamos casados, no es mi esposo, no es mi esposa. Y así pasan los años, y como les digo, varios de ellos que conozco, y ahí siguen, y siguen juntos, ¿verdad? Ese hecho de no casarse ante la ley como tal, parece que no ha sido un impedimento para realmente mantenerse juntos. Eventualmente, en algunos casos, también llegan los hijos. Entonces, algunos hombres del Señor dirán que es irrelevante cuántos años tengan viviendo juntos, e incluso si hay hijos de por medio, como no están casados ante la ley, si uno de ellos se convierte, lo que tiene que hacer es dejarlo. El creyente no se une en yugo desigual y punto. Se disuelve lo que hay, ese tipo de cohabitación. Quizás comparando un poco, ¿verdad?, las situaciones que leemos en Esdras capítulo 10 o en Nehemías 13, ¿verdad?, donde se consideran que esas uniones no fueron válidas en primer lugar y así las despidieron, ¿verdad?, las mujeres con todo y sus hijos. Textos a los que no me referí, no pienso referirme ahora a ellos. Pueden ir al sermón de la serie en Nehemías si quieren tener un poco más de explicación exegética, por ejemplo, en el caso de Nehemías 13. Ahora, yo difiero en esa respuesta. Digamos que algunos hombres del Señor darían de que sencillamente no estaban casados ante la ley, entonces que tienen que dejarlo. ¿Por qué? Porque las circunstancias deben ser sopesadas. Porque yo reconozco que en la ley y la práctica hay escenarios que, aunque no son llamados matrimonio, para los efectos es como si fuera un matrimonio. Es como si realmente estuvieran casados. En algunas partes se les llama unión de hecho, unión libre, estar amancebado, una palabra que aquí casi no usamos, pero tiene esa connotación, personas que decidieron vivir juntas.
no solamente en lugares remotos, como les digo, así entre nosotros, ¿verdad? En el día a día conocemos muchos casos. Y hay otras figuras similares, donde las diferencias van a radicar en las legislaciones particulares de cada estado o país. Por ejemplo, en Estados Unidos, traduciendo literalmente, ¿verdad? Algunos van a traducir estos términos que les he dicho como unión de hecho, unión civil, pero está lo que se llama el matrimonio de ley común, es decir, de nuevo, no ha sido legalmente, pero se le llama así a ese tipo de unión que ya lleva muchos años. Están las asociaciones o compañerismos domésticos, ¿verdad? Literalmente en inglés ellos van a decir que lo que tienen es un domestic partner, ¿verdad? No es mi pareja legal, no es mi esposo, no es mi esposa. Unión civil y hay otras más. Entonces, ¿por qué es que yo difiero? Porque para mí, a la luz de la Escritura, nosotros debemos ver que el matrimonio es, en la instancia final, ante Dios. No hubo un ente legal o un país que reconociera el matrimonio de Adán y Eva y el de muchos otros casos que tenemos en la Escritura. Fue el acuerdo de esas personas de vivir juntos. Entonces debemos sujetarnos a las autoridades y para que no se malentienda, yo no estoy diciendo que, bueno, el pastor dijo que entonces total, como siempre es ante Dios, ¿para qué casarse? Ante la autoridad civil del país. No, yo no estoy diciendo eso. Nosotros nos sujetamos y hacemos las cosas en orden. Y entonces legalizamos las uniones debidamente, como tiene que hacerse. Pero para efectos de un creyente que venga a pedirme consejo, vea, yo tengo tantos años ya viviendo con esta persona, nunca consideramos casarnos. Ahora el Señor me ha salvado y yo me pregunto qué debo hacer. Entonces yo aplicaría igualmente el consentimiento que tenemos aquí en 1 Corintios 7. Si esta parte consciente en vivir, pero ahora ya maritalmente, formalmente, ante la ley, entonces que se haga así. Porque yo considero el testimonio de que un día a otro, simplemente la ahora creyente, le diga a esta otra parte, me voy, y ya. Y mucho más si se tratara de un padre con hijos que todavía dependen de él y con quien han crecido viéndole como tal. Por eso yo no daría una respuesta tan tajante simplemente de, no, como no estaba casado ante la ley, simplemente que lo deje. Pero si no hay ese deseo de formalizar, si la fe es un obstáculo, porque no se desea ya vivir, no, usted es otra persona en efecto ahora, usted no es la persona con la que yo había consentido vivir, por esos cambios que ahora se ve como fruto de la salvación, entonces sí tendrá que dejar a esa pareja e incluso si hay hijos de por medio y por supuesto haciéndose responsable de lo que tenga que hacerse responsable en dicho caso, pero ahí sí, no hay ya ese común acuerdo de vivir juntos y de no solamente vivir juntos, sino también ya arreglar la situación legalmente. También brevemente, respecto a la violencia doméstica, que a veces es un caso también que algunos plantean para el divorcio, lo que hay que entender es lo siguiente. Nosotros estamos llamados a proteger la vida y en los casos de agresión, estos ameritan a salir y buscar la separación, ya sea temporal o completa. Pero si se da un divorcio legal, de nuevo, lo que legalmente se establezca, no habilitaría a la persona para un segundo matrimonio, porque después de todo lo que ya explicamos, y que no es un mandato, pero sí una situación que se debe considerar, solo cuando hay adulterio se puede considerar la posibilidad de un segundo matrimonio. Muy bien. También recibí preguntas acerca de la planificación, tanto sobre los dispositivos intrauterinos como de las pastillas. Por un lado, una hermana me hacía la consulta porque en esto de los dispositivos existen dispositivos tanto hormonales como no hormonales. Pero como mencioné, el punto al final de cuentas, independientemente de si el dispositivo es hormonal o no, es los efectos que puede tener. Porque la ginecóloga le decía que no era abortivo. Pero al buscar en algunas fuentes, como les decía, algunas siempre citaban el tercer efecto de prevenir la implantación de un óvulo fecundado. Y siempre que nosotros tengamos eso entre la lista de efectos, debemos entender que lo que está dándose ahí es un aborto. O sea, hay un óvulo fecundado, ha habido concepción, pero no se está permitiendo la debida implantación de ese óvulo. Entonces, lo mismo con las pastillas, así sea que lo que busquen sea afectar el ciclo menstrual, impedir la ovulación. Lo que nosotros no
lo que nosotros tenemos que preguntar no es cuál es el efecto primario, ¿está dentro de los posibles efectos que puede producir de nuevo el prevenir que un óvulo fecundado se implante debidamente? Si eso sucede, entonces no es un asunto de conciencia que queda a libertad de uno, es cómo yo como creyente podría vivir con la sospecha de que esté propiciando que ese escenario se esté dando. Ese es el asunto. Yo, cuando lo mencioné la semana pasada, no estaba hablando de un asunto de libertad, estaba hablando de un asunto de estar informados de lo que está sucediendo para tomar la debida decisión. Para nosotros no andamos, ¿verdad?, como pastores preguntándole a cada una de las parejas aquí cómo está planificando. Usualmente eso se les instruye en la consejería prematrimonial, pero estoy consciente de que algunos matrimonios ya han llegado aquí y no sé qué clase de instrucción recibieron o qué es lo que las personas han entendido al respecto. Si ustedes tienen más consultas, pueden acercarse con confianza. También saben que tienen que ser directos con sus médicos que les tratan, porque muchos sencillamente no le darán la importancia o no considerarán de que esté sucediendo algo moralmente en ese efecto. Entonces, si luego de contestar ante el Señor la pregunta del por qué planificar, debemos también ante el Señor contestar el cómo. Y hay alternativas libres de cualquier posibilidad de inducir un aborto o de prevenir la implantación. De nuevo, sí requieren como entender mejor esas alternativas, pueden pedir consejo. Entonces, el séptimo mandamiento nos enfrenta contra nuestra impureza, no solo sexual, sino de diversos pecados que hemos cometido contra Dios. O sea, ¿cómo podemos presentarnos puros ante el Dios 3 veces santo? O sea, cuando Cristo toma el séptimo mandamiento, nos dice que tan solo una mirada nos hace a nosotros culpable ante el Señor y que sería preferible perder un miembro de nuestros cuerpos que ser echados enteramente en el lago de fuego. Tenemos que ver la gravedad de estar impuros ante Dios. Como escribe un autor, solo Jesús era verdaderamente puro. Cumplió por nosotros el séptimo mandamiento en contra del adulterio. Su santidad es la base de nuestra justificación en el área de la pureza. Es en esta esperanza de su perfección y en el poder de espíritu que podemos comenzar a poner en práctica un destello de pureza en nuestras vidas sexuales y en nuestro amor por el Salvador. Entonces reflexionemos. ¿Cómo hace Jesús que este mandamiento sea más profundo? ¿Cuándo somos culpables de adulterio? La clave lo tenemos en ese conocido pasaje en Mateo capítulo 5, ¿verdad? Cualquiera que mira ya codició en su corazón. Es más profundo que simplemente un acto físico. ¿Es posible ser puros en nuestra sociedad? ¿Qué consejos damos a nuestros hijos o a otros jóvenes? ¿Debe preocuparse la iglesia por la repercusión espiritual de las relaciones románticas de los jóvenes de la iglesia? Claro que sí. ¿De qué manera el amor de Cristo nos permite considerar a los demás como personas y no como objetos sexuales? Podemos reflexionar en esas preguntas, pero ya con esto entonces damos por concluido el séptimo mandamiento y llegamos al octavo. El octavo mandamiento que lo tenemos en Éxodo 20:15 y dice sencillamente, no hurtarás. No hurtarás. Con esto llegamos al fin de la triada de estos 3 mandamientos que les había dicho que en el hebreo es negación y verbo. Negación y verbo. No matarás, no adulterarás, no hurtarás. No hurtarás. No hurtar o no robar se presenta de manera directa como un mandamiento sencillo de entender. Casi que uno se pregunta, ¿qué más habría que explicar con este mandamiento? Se no toma lo que no le pertenece. Pero igualmente se puede ampliar en su alcance, tanto en su demanda positiva, que está ligada en parte al cuarto mandamiento, es decir, no hurtarás nos recuerda nuestro deber de trabajar y los medios lícitos que debemos tener para nuestro sustento, y también nos va a enseñar respecto a nuestras posesiones, pero también no hurtarás ya nos da una antesala de lo que estaremos cerrando cuando lleguemos al mandamiento de no codiciar. ¿Por qué robamos? ¿Por qué deseamos lo que otro tiene? Es la falta de contentamiento. Ahora, este mandamiento no tiene que ver solamente
con nuestro prójimo. Recuerden que cuando hacemos estas distinciones, recuerden que el alcance más amplio de los mandamientos siempre nos va a llevar a considerar toda nuestra vida delante de Dios. Porque Dios mismo también nos dice que es posible robarle a Él. Entonces, no hurtarás no es solamente no quitarle a nuestro prójimo, es también no robarle a Dios, es no quitarle a Dios. Entonces, para tener el panorama más amplio, echemos un vistazo a lo que los catecismos han declarado al respecto de este mandamiento, tanto de manera positiva como negativa. Entonces, vamos a empezar con el catecismo ortodoxo. Pregunta 130. ¿Qué prohíbe Dios en el 8º mandamiento? Y, de nuevo como nota para los que nos visitan, los catecismos son simplemente documentos de pregunta y respuesta utilizados para el fin de la enseñanza. Entonces, los hermanos bautistas en el pasado pues también elaboraron documentos como este. Entonces, en este catecismo que se conoce como el catecismo ortodoxo, que es un catecismo bautista, pregunta 130. ¿Qué prohíbe Dios en el 8º mandamiento? No solo prohíbe los hurtos y robos que las autoridades civiles castigan. La primera declaración importantísima. Robar no es solamente lo que la ley diga que es robar, es todo lo que el Señor diga que es robar y hurtar. Sino también toda maldad, astucia, truco o ardid que Él incluye bajo el nombre de hurto, por medio de lo cual busquemos las posesiones de otros y tratemos de hacerlas nuestras por la fuerza o con cualquier presunción de derecho, entre las cuales están las pesas falsas, las medidas falsas o desiguales, los negocios engañosos, la moneda falsa, el interés excesivo o cualquier otra forma o manera de hacer crecer nuestras propiedades que Dios haya prohibido. A esto podemos añadir toda codicia y forma de malgastar y abusar de los dones de Dios. Que no solamente es quitarle al otro directamente, ¿verdad? Lo que uno diría, ese asalto a mano armada. Todo otro método engañoso. Y vamos a ver varias formas en que eso se da y que la Escritura denuncia. Pregunta 131. Ahora, positivamente, ¿qué ordena Dios en este mandamiento? Respuesta. Ordena que, hasta donde pueda, ayude a mi prójimo, aumente sus bienes y ganancias y trate con él de la misma manera que yo deseo que me traten. Vean qué declaración. Usualmente nosotros estamos siempre con la mentalidad de yo ganar, pero que no hurtarás me lleve a mí a pensar, no, en cómo puedo hacer yo que el otro tenga más. Una forma completamente contraria de pensar de lo que encontramos en el mundo. Y que haga mi propio trabajo honesta y fielmente, para que así pueda ayudar a otros que estén angustiados por alguna necesidad o calamidad. El Catecismo de Westminster, que yo lo he estado utilizando a lo largo de esta clase también porque sus respuestas son más amplias, nos va a dar un panorama similar. Leo para ustedes, en este caso es la pregunta 141. Ellos empiezan por el deber positivo. ¿Cuáles son los deberes que se exigen en el 8º mandamiento? Los deberes que se exigen en el 8º mandamiento son la verdad, fidelidad y justicia en los contratos y comercio entre las personas, pagar a cada uno lo que se le adeuda. Pequeña nota ahí también. Es que no puedo olvidar el caso una vez que tuvimos a alguien en medio de nosotros que era enfático en que un creyente no podía tener deudas. Nosotros le decíamos, no, vea, el principio que vemos en la Escritura es si usted debe, pague lo que debe. Pero bueno, no quedó convencido. ¿Dónde me quedé? Que pagar a cada uno lo que se le adeuda. La devolución de los bienes que se le hayan subtraído a los verdaderos dueños. Dar y prestar libremente según nuestras posibilidades y según las necesidades de los demás. La moderación en nuestros juicios, voluntad y deseos respecto a los bienes materiales. El cuidado y estudio prudente para obtener, conservar, usar y disponer de las cosas que son necesarias y convenientes para el sustento de nuestra naturaleza.
y apropiados a nuestra condición. Un llamado legítimo y diligencia en él. La frugalidad, evitando pleitos y fianzas innecesarias y otros compromisos semejantes. Y finalmente, el esfuerzo por todos los medios justos y legítimos para procurar, preservar y promover la riqueza y estado exterior de los demás y el nuestro propio. Vean aquí como ellos también enfatizan, procurar el bien de los demás, que los demás también puedan prosperar, no solamente yo. Pregunta 142, ¿cuáles son los pecados que se prohíben en el octavo mandamiento? Los pecados que se prohíben en el octavo mandamiento, además del descuido de los deberes exigidos, son el robo, asalto, estafa y el recibir cualquier cosa que haya sido robada, los negocios fraudulentos, pesas y medidas falsas, cambiar los linderos, es decir, los límites, ¿verdad? Injusticia e infidelidad en los contratos entre personas o en cosas depositadas, la opresión, extorsión, usura, es decir, intereses excesivos también, coimas, vejamen en los pleitos, incursiones y despoblamientos injustos, el engrosar las ganancias para aumentar el precio, las ocupaciones ilegítimas y todos los demás medios injustos e ilegítimos de tomar o retener de nuestro prójimo lo que le pertenece o para enriquecernos a nosotros mismos, las envidias, premios desordenados que afectan los bienes terrenales, las preocupaciones y estudios sospechosos y detractores en cuanto a obtener, conservar y usarlos, el envidiar la prosperidad de los demás, envidiar la ociosidad, la prodigalidad y juegos costosos. Aquí prodigalidad es entenderlo en el sentido de tener envidia de aquellos que pasan despilfarrando, ¿verdad? Que son muy dados a estar gastando mucho dinero, ya sea porque puedan o porque simplemente son malgastadores, ¿verdad? En el sentido de que pueden porque sienten que tienen mucho dinero, pero ese pecado también está siendo condenado. Muy bien, envidiar la ociosidad, los juegos costosos y finalmente todos los demás medios por los cuales provoquemos perjuicio indebido a nuestro propio estado externo y el defraudarnos a nosotros mismos del debido uso y comodidad de aquel estado que Dios nos ha dado. Muy bien, uno dice, wow, ¿de dónde sacaron tanto? Bueno, veamos algunos pasajes. Entonces, se me quedó el hermano en la diapositiva. No, dale más atrás. ¿Más? Muy bien, ahí. Bueno, algunos textos de apoyo entonces para ver de dónde es que ellos sacaron esta diversidad de deberes y de pecados. Bueno, vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 6. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 10. ¿Qué consecuencias tiene el quebrantar este mandamiento? Dice muy claro el versículo 10, que ni los ladrones, ni los avaros, todos los demás que siguen, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí mismo, en este capítulo, en esta carta, quiero decir, capítulo 5, versículo 10, Pablo dice, ¿verdad?, que él ha escrito carta de que no se junten con los fornicarios, pero queda clara él en el versículo 10, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Aquí lo que se está denunciando es alguien que diga llamarse cristiano, pero que en sus negocios, en sus tratos, lo que está haciendo es robando a la gente. Pablo dice, con esa persona usted no debería juntarse. Eso es lo que se está denunciando aquí. Ya luego ampliaré un poco más cuando lleguemos al aspecto de cuando a veces hacen campañas para hacer un boicot contra alguna marca. O cuando vemos, ese tipo de movimiento como para decir, ya no le voy a comprar a tal marca porque están promocionando X o Y cosa. Entonces, ¿hasta qué punto ahora uno puede cuestionarse a quién le voy a dar mi dinero?
¿verdad? Porque uno dice, es que si le pago a marca X, ¿verdad? Como ellos hicieron este anuncio ahora promoviendo, ¿verdad?, la ideología de género, ya no van a recibir de mi parte un billete más. Está bien, a veces lo que pasa es que usted ignora lo grande que son algunas de estas empresas. Entonces, quizá no lo reciben porque usted le esté comprando la galleta, pero lo van a recibir porque les está comprando otro producto, ¿verdad? O sea, a veces es muy complicado poder decir uno hasta qué punto mi dinero no le está llegando a las personas para que hagan un uso impío de ello y hasta qué punto yo puedo ser responsable de ello. Entonces ya luego veremos. Porque como dice Pablo, es que si no sería necesario salir de este mundo. O sea, es que tenemos que verlo, al final es imposible. ¿Qué hace la gente con el dinero que reciben? Yo lo administro y soy buen mayordomo de él hasta donde pueda. Y hasta donde con una limpia conciencia delante del Señor lo pueda hacer. Lucas 3:14. Lucas 3:14. Le preguntan unos soldados a Juan el Bautista, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 6. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Recuerdo el testimonio de una hermana que estuvo con nosotros por varios años, que se dedicaba a la publicidad y dijo, yo no puedo seguir en esto. ¿Por qué? Porque era publicidad, siempre buscando cómo engañar de una u otra manera. Proverbios 11:1. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Aquí mismo en Proverbios 16:11. Proverbios 16:11. Peso y balanzas justas son de Jehová, obra suya son todas las pesas de la bolsa. Y aquí, aprovechando que estamos en Proverbios, también vamos a Proverbios 5:15. Proverbios 5:15. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Y también Proverbios 23, 4 y 5. Proverbios 23, 4 y 5. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Y de hecho, y luego continúa, ¿verdad? No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe te dirá, mas su corazón no está contigo. Y finalmente, tenemos un pasaje de los más claros, Efesios 4:28. Hay otros textos que están ahí, ustedes luego los pueden consultar, pero para avanzar, los profetas menores denuncian constantemente, ¿verdad?, también el asunto de las pesas falsas, de los negocios fraudulentos. Efesios 4:28 nos dice lo siguiente. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Verdad? Es el caso más claro. Debemos a Pablo ligando el cuarto mandamiento con el deber del trabajo, con el deber del trabajo y la misericordia. También nosotros podemos agrupar los tipos de robos. Podemos pasar a la siguiente diapositiva y en ella podemos ver lo siguiente. Tenemos el robo en el sentido restringido, es decir, lo que uno abiertamente dice, sí, no, es que eso es robar, ¿verdad? Eso es estafar, eso es sacar provecho. Entonces, tenemos el robo de pertenencias en general, tenemos el secuestro también, o sea, la Biblia denuncia cuando
y sobre todo más en aquellas épocas, ¿verdad? Alguien tomaba a una persona para venderla después como esclavo, todo con el fin de hacer dinero. Eso era pena capital, de hecho. La estafa o el timo. El robar a las viudas y huérfanos es meritorio de mayor condenación en las palabras de Cristo. Dice, saquean las casas de las viudas, le dice a los fariseos. Por esto recibiréis mayor condenación. El Señor se presenta, ¿verdad?, como el defensor de las viudas y los huérfanos. No habrá injusticia contra estas poblaciones que el Señor no vaya a castigar con la severidad debida. No pagar a los empleados. Y ahorita vamos a ver cuál es el texto. Está en la carta de Santiago, capítulo 5. Las pesas injustas, como hemos leído. El falsear o confundir a alguien para conseguir ganancia. Van a ver que el pasaje de apoyo de aquí es este de Proverbios que dice, el que compra dice, malo es, malo es. Pero luego se va, feliz con la compra. ¿Cómo? Si no era que era malo. Claro, lo que está denunciándose aquí, y aquí, ¿verdad? Nosotros debemos tener claro, hermanos, cuando nosotros realmente estamos haciendo un regateo, es decir, haciendo un negocio justo, tratando de conseguir un mejor precio, o el simplemente sacar provecho, para aprovecharme de la necesidad de alguien de vender. Eso está malo, ¿no? No se lo compro por ese precio. ¿Estamos realmente haciendo negocio o estamos confundiendo o falseando para ganar todavía más? Estamos buscando tratos desfavorables para quien vende. ¿Qué textos tenemos en este? No, ahorita vemos los textos. Vamos a ver el robo en el sentido más amplio. Hay otras cosas que se pueden robar, que también la Biblia denuncia. Se puede robar el afecto de las personas, el corazón de la persona, como lo hacía Absalón, que llegaban las personas, ¿verdad?, a pedir consejo y él llegaba antes. Se presentaba como alguien que, no, usted sí tiene quien le escuche, el rey no le va a escuchar. La palabra utilizada ahí es que él estaba hurtando los corazones de las personas. También roban los falsos profetas que roban la palabra de Dios a las personas. No le están dando a las personas la palabra. Y luego presentan sus palabras como si fueran palabra de Dios. También roban los líderes religiosos que son presentados como ladrones y salteadores. Ahora, aquí sabemos que literalmente también eso se da. Personas que se presentan como líderes religiosos que lo que están es detrás del dinero de las personas. Sí, esos son ladrones en todo sentido pleno de la palabra. El comerciar en el templo. Habéis convertido mi casa, denuncia el Señor, en cueva de ladrones, en casa de ladrones. Y por supuesto, dice Dios también que a Él se le roba a través de los diezmos y las ofrendas. También hablaremos de esto en su momento. Entonces, ¿qué textos tenemos? Bueno, vamos por ejemplo a Éxodo capítulo 22. Vamos a revisar algunos textos. Con esto estaremos finalizando la clase esta mañana. Éxodo 22, 4 y 7. Si fuera hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno o oveja, pagará el doble. Versículo 7. Cuando alguno diera a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuera hallado, pagará el doble. Eso es el robo de pertenencias en general, y vean lo que ocurre. Usted tiene que restituir al menos el doble. En algunos casos se paga más. Al menos el doble. Cosa que, de nuevo, no sucede muchas veces en nuestro sistema actual. La persona roba y solo si pasa cierto monto, quizás lo metan en la cárcel y después lo dejan libre. ¿Y qué pasó con lo robado? ¿En qué momento restituyó a la persona agraviada? Bueno. Éxodo 21, 16, aquí cerquita. Éxodo 21, 16. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Pena capital. Tristemente, la trata de personas también sigue siendo un mal que permanece en nuestros días. El Señor ha hablado también al respecto. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Simplemente es para ver que
cómo en el Nuevo Testamento aún esto se permanece. Dice que, ¿verdad?, hay un uso debido de la ley para denunciar a quién, a los fornicarios, a los sodomitas y también a los secuestradores, a los que toman personas. Tenemos Amós capítulo 8, Amós capítulo 8, Oseas, Joel, Amós, y en Amós capítulo 8, versículos del 4 al 6, oíd esto los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo? Esas eran personas que ni el día del Señor podían estar tranquilas, estaban pensando en que llegara ya el momento para de nuevo volver a estar haciendo negocio, pero vean el tipo de negocio, buscando siempre explotar a los más desfavorecidos. Hay todo un sermón al respecto, ¿verdad?, en la serie de Amós, Habacuc 2, 9 al 12, texto similar, pero bueno, vamos a leerlo rápidamente. Habacuc 2.9 dice, hay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Mateo 23:14 es la denuncia de Cristo contra los que saquean las casas de las viudas. Vamos a Santiago capítulo 5, versículo 4. Esto es, contra los que no pagan el salario debido, dice el versículo 4, he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Y leamos el de Proverbios 20:14, simplemente para que lo tengan la cita. Como les digo, las demás referencias luego las pueden consultar con las notas y la presentación. Dice Proverbios 20:14, el que compra dice, malo es, mas cuando se aparta, se alaba. Es el que, ¿verdad?, ha engañado. Segundo de Samuel 15:6, es Absalón robándose el corazón del pueblo. Veamos Jeremías 23:30. Jeremías 23:30 dice, por tanto, he aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová, vean cómo lo dice, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. ¿Lo ven? Falsos maestros roban las palabras de Dios a las personas. Roban las palabras de Dios. Juan 10:1 es Cristo denunciando, ¿verdad?, que a diferencia del buen pastor, los ladrones y salteadores, ¿verdad?, no entran por la puerta. No entran por la puerta. Pero vean cómo son llamados esos falsos maestros. Ladrones y salteadores. Malaquías 3:8 no necesita presentación. He aquí me habéis robado. ¿En qué me habéis robado?, dice el Señor. En vuestros diezmos y ofrendas. También hay todo un sermón al respecto. Entonces, como vemos, hermanos, ¿sí?, no hurtarás parece, de nuevo, muy directo. No le quite a los demás. Pero empieza de nuevo el panorama a ampliarse. Hay mucho más que considerar que simplemente el sustraerle a alguien indebidamente. Le robamos a nuestros prójimos de muchas maneras y también le robamos a Dios. Que el Señor entonces nos muestre dónde está nuestro corazón, si en las posesiones de esta vida o en vivir vidas desprendidas y misericordiosas, como Él lo ha sido con nosotros.